Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, en formato virtual. Encuéntranos en redes como @filminería, del 24 de marzo al 3 de abril de 2022. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, la feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. www.filminería.unam.mx. ¿Qué tal? Es un gusto saludar a toda la audiencia que nos acompaña en esta presentación organizada por la Feria Internacional del Palacio de Minería, esta entidad hermana a quienes desde Libros UNAM les agradecemos por este espacio. Mi nombre es Paola Velasco y me honra acompañar a la autora y a los autores de Invenciones a Cuento, un título colectivo publicado y que pueden encontrar en Libros UNAM. Nos encontramos con un grupo de personas jóvenes, muy jóvenes, que resultaron ganadoras del primer premio de cuento joven que convocamos desde la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la SECTEI, a quienes también les mandamos un gran saludo y un abrazo con mucho agradecimiento por toda la labor conjunta que se ha hecho para lograr la publicación de estas invenciones a cuento. André López, Cristian Mendoza, Pamela Hernández, Iván Domínguez, Giovanni Reynoso y Andrés Martínez, a quienes tengo el honor de acompañar este día, realizaron y propusieron estas obras cuando cursaban el nivel medio superior. Es una de las condiciones para participar en esta convocatoria. El tiempo avanza y, por supuesto, están ya en otras latitudes vitales ahora, pero pues tenemos pues obras realmente notables, obras muy, muy notables, sin duda ninguna, capaces de convencer a la lectura más crítica, obras escritas por jóvenes que nacieron que nacieron en el 2000 y en el 2002. A mediados de los años 60, el crítico Emanuel Carballo le solicitó a varios jóvenes que escribieran una autobiografía precoz, así se definió, para una colección de libros que se llamó en ese momento Nuevos Escritores Mexicanos del Siglo XX. Nuevos escritores mexicanos del siglo XX presentados por sí mismos. Este proyecto, que se volvió icónico, que hoy vemos como uno de los episodios más relevantes de la historia literaria en México, en su momento provocó comentarios irónicos de algunos especialistas que se preguntaban qué interés podría tener la vida y la obra de autores que apenas comenzaban a despuntar en el panorama literario del país. Pero bueno, fíjense que entre esos autores se encontraba, por ejemplo, Juan García Ponce, Carlos Monsiváis, Salvador Elizondo, José Agustín, Sergio Pitol, por mencionar solamente a algunos.
En estas invenciones a cuento que hoy presentamos, 6 jóvenes nos lanzan el desafío de su talento y de su creatividad, al que respondemos con deleite, sincero, muy asombrado deleite, esperando desde luego que sumen a sus habilidades en la escritura la disciplina y la constancia que este oficio exige, que exige mucha disciplina y mucha constancia. Las publicaciones de la UNAM, como por ejemplo Punto de Partida, una revista emblemática, una publicación emblemática de nuestra universidad, es un ejemplo, ¿no? Las publicaciones de la UNAM se caracterizan por abrir estos espacios a nuevas voces, con la convicción de que en un futuro formarán parte de ese gran mosaico, de ese coral de nuestra literatura. Y bueno, para darles ya la palabra a estas nuevas voces que nos acompañan hoy, iniciaré con Iván Domínguez, autor del cuento ¿Sigues ahí? A quien, por cierto, en su autobiografía precoz nos dice que nació en Venezuela en el año 2000 y Sigues ahí es su primera publicación, lo cual de veras para mí como lectora, como autora, me resulta gozosamente asombrable, pues no es su primera publicación, es una publicación de un gran nivel. Dice, actualmente estudia cinematografía. Iván Domínguez, que es autor del cuento Sigues ahí, yo le lanzaría un par de preguntas. Iván, es evidente, porque así lo planteas en tu relato, que fue escrito tu cuento en pandemia. ¿Cómo fue escribir en esa época, por un lado? Y por el otro, los giros que nos propone tu relato son divertidos, irónicos, audaces, muy inteligentes. Me recuerdan, por supuesto, a Las Mil y una Noches, a Borges, a la muerte del autor, a una tradición literaria bastante amplia. Y bueno, yo sé que no venimos de la nada, ¿no? No surgimos como semillas espontáneamente. Así es que te preguntaría, ¿cuáles son tus influencias en este relato? Bueno, ahí se dejan ver algunas, pero tus influencias ya como autor, para más largo aliento, ¿de dónde nutres tú la obra que quieres y que estás produciendo? Bueno, sin duda alguna, mi mayor influencia a la hora de escribir este cuento fue Borges. Eh, Todo empezó hace unos años cuando leí el primer cuento de Borges, bueno, el primer cuento de Borges en mi vida, y para mí fue algo impactante. Y me gustan mucho los temas de Borges y los temas que aborda, y son temas que a mí me interesan. Y entonces, de ahí he sacado bastante información y bastantes referencias. Y luego también está también como escritor la búsqueda del estilo propio, porque al final Borges es irrepetible y para mí es un maestro impresionante. Y también quiero encontrar mi propia voz, y esa ha sido al final la búsqueda últimamente. También Ricardo Piglia, Julio Cortázar, han sido, influyeron en este cuento. Entonces sí, esas serían las principales influencias que encuentro allí. Y muchas que probablemente nunca sabré, porque luego uno lee un cuento que leyó hace mucho tiempo y dice, ah, de ahí salió esa idea. Entonces muchas veces las referencias ni las conocemos, porque a veces sin pensarlo son otras personas que ni siquiera nos imaginamos que nos terminan creando a nosotros mismos. Es interesante cuando, bueno, como autoras, como autores, ir notando ese entramado del que formamos parte y también cómo vamos diferenciándonos, cómo vamos encontrando nuestros propios estilos, temas, voces, sí, sin duda. Y bueno, mi otra pregunta, que un poco es, ya en este tiempo pospandémico, ¿cómo, cómo entraste a la escritura? ¿Fue en este tiempo? ¿Has estado escribiendo previamente algunas cosas? Bueno, yo había estado escribiendo antes de la pandemia,
Al final la pandemia en lo que me ayudó bastante es que, por lo menos en este cuento, pude concentrarme. Al final el objetivo principal era lograr crear un mundo, por así decirlo, interno, de forma exitosa, porque al final es como si todo sucediera dentro de un mismo personaje. Realmente no es una historia con tantos personajes, es una historia que en mi opinión de momento se siente claustrofóbica, y es una de las cosas que quería poner. Al final la pandemia, claro que ha influido en mi escritura, en mi manera de pensar. La decisión de dedicarme a esto reside en que muchas veces, sobre todo en la adolescencia, uno se da cuenta que muchas cosas en este mundo no tienen sentido. Realmente, muchas cosas que uno da por sentado, de pronto como que uno lo piensa y dice, pero eso no, realmente, ¿por qué está eso? ¿Por qué está y no me hace mucho sentido? Y al final la escritura, dentro de esos mundos, hay sentido. Y uno de los temas que a mí me gustan, justamente se puede ver en el cuento, al ser un metarrelato, es la influencia que muchas veces tiene la ficción en la vida real. ¿Qué tanto de lo que vimos en la vida real es realmente una ficción? Entonces, realmente, pues, Muy esas han sido bien. las influencias. Muchas gracias, Iván. Pues yo creo que sí, esta época, pues ha, por supuesto, abierto la posibilidad a reflexionar en esos mundos internos, a reflexionar, a enfrentarnos con la escritura, que pues también es mucho de estar en el encierro mismo con uno. Y bueno, no vamos a hacer spoilers tampoco de los relatos, pero la verdad es que todos son muy, muy recomendables. Y bueno, ahora pasaríamos a Cristian Mendoza. Aprovecho, por cierto, para comentar que esta convocatoria también está abierta a escritoras y escritores en lenguas originarias. Si nos están mirando ahora y si están proponiéndose escribir un cuento en alguna de las diversas lenguas que componen ese mosaico de nuestro país, esta convocatoria es para ustedes. Cristian, tu relato nos conecta con el pasado prehispánico, con esa raíz que sostiene nuestra identidad. Es una historia, si el público decía no vamos a hacer spoiler, pero es una historia estremecedora que también deja un sabor muy dulce de esperanza, tiene este agridulce. Y me parece importantísimo mirar hacia adentro, mirar hacia esa historia nacional, a esas raíces, a esas influencias, tanto como mirar hacia afuera, ¿no? Como en el caso de Iván, mirar hacia Borges, Piglia, etcétera. Pero ese mirar hacia adentro me parece fundamental. ¿Cómo elegiste, Cristian, este tema y por qué lo elegiste? Que es un tema además en el que decides hacer de dos animales protagonistas de la historia, lo cual también resulta notable y muy al continuo de la historia le queda muy bien, ¿no? O sea, que sean los personajes, la conexión emotiva que establece con el lector se fortalece mucho. ¿Cómo elegiste este tema? ¿Por qué? A los protagonistas animales. Pues todo ese tema de la cultura prehispánica es algo que siempre me ha interesado, algo que desde que lo descubrí como que me capturó totalmente. Y justo cuando vi la convocatoria y decidí lanzarme a participar, pues yo pensaba de qué puedo hacer mis cuentos, ¿no? ¿Qué es lo que puedo contar? Y pues pensando en todas esas cosas que me gustan, pensé justamente en un xoloitzcuintle, que es como uno de mis animales favoritos. Y me puse a pensar en el mito de la historia del propio xoloitzcuintle, que es una representación del dios Xolotl, que cuida el primer nivel del Mictlán. Y como que empecé a ligar toda esa historia y llegué a lo del ajolote, que es básicamente igual que xoloitzcuintle. Los dos son como los hijos de Xolotl, precisamente como dice el título del cuento. Entonces, viendo esa relación que había entre ambos, dije, pues sería interesante ver cómo
convivirían ambos, ¿no? En una situación que los ponga a trabajar juntos precisamente. Y creo que la idea principal para hacer este cuento fue como promover la cultura, cuidar sobre todo lo que, todos estos temas que siento que han sido olvidados o están siendo olvidados poco a poco. Sí, sin duda. Y bueno, yo ahora aquí para nuestra audiencia voy a presentarles un poco para que, ahora que Cristian ya habló, Cristian hablábamos de presentado por sí mismo, les diré lo que él mismo comenta en esta brevísima autobiografía precoz que se incluye en estas invenciones a cuento. Cristian Mauricio Mendoza Sánchez, que también aprovecho para preguntarte, sé que a veces es temprano para definir estas cosas, pero ¿cuál va a ser tu nombre de pluma, ¿no? Tu nombre de pluma? Cristian Mendoza, Mauricio Sánchez, Cristian Sánchez, en fin, no sé, ya nos dirás. Nació en la Ciudad de México en el 2002 y desde muy temprano ha mostrado interés en las artes y en la forma de contar historias a través de ellas. Aquí dice, no sé, Cristian, si todavía, porque hablaba en un inicio de que el tiempo corre, dice que estudias el bachillerato digital de la SECTEI y que, bueno, por supuesto, Los hijos de Xolotl es tu primera publicación. ¿Estás todavía en el bachillerato digital de SECTEI? No, ya voy por el año que ya salí. Actualmente Perfecto. estoy en la Universidad Pedagógica Nacional. Muy bien, pues todas estas experiencias también para una carrera fundamental como la que elegiste, eh, creo que serán de mucha nutrición, de mucho alimento para ti y para lo que siga en el futuro, porque de veras, insisto, a quienes nos están mirando, son cuentos de una asombrosa, de una notabilísima calidad que no les van a dejar nada en falta, créanmelo. Giovanni, conecto tu participación con la de Cristian para preguntarte, en este flujo de pensamiento y de sensaciones que propones con La primavera se aproxima, el cuento de invenciones a cuento, es muy interesante cómo logras esta voz femenina que a mí me resulta de pronto evanescente, sugerente en ideas, en lenguaje, pero quiero preguntarte, ¿quién nos habla en tu cuento? ¿Quién es esa voz que despierta y que no quiere seguir durmiendo y que parece que estuviera construyendo el universo mismo? Ay, pues muchas gracias. Realmente no sabía muy bien contestar eso. En principio creo que sí soy yo, digamos, pero es cualquiera en realidad. En cuanto a la voz femenina, me gusta pensar que, como lo he dicho, eh, que le preguntan que cómo es que hizo una voz femenina a una persona, a un escritor o escritora, ya no me acuerdo. Le preguntan, solo la concebí como un ser humano. Entonces eso es un poco, si bien mi personaje es femenino, yo como que siento que no hay como tal esta, ah, em, ¿cómo decirlo? No sé, no estuve reflexionando mucho sobre qué era ser un personaje femenino, vamos. Entonces, realmente puede ser cualquier persona. Creo que eso se nota en tu autoría, pues en esa propuesta que nos haces como lectores, porque de veras es como una voz que está por encima y adentro de todo al mismo tiempo, y creo que pues lo que dices en buena parte lo explica, ¿no? O sea, la concebiste como antes que nada un ser humano, y eso permite que esta voz que decía es tan sugerente, tan llena de ideas, de propuestas, eh, poética también, ¿no? Hay mucha poesía en tu relato, pues nos hable de un todo, ¿no? Que decía yo, pareciera a mí como lectora, de veras me da la sensación de que estuviera hablando
una voz creadora de un absoluto, ¿no? De una totalidad en el que están concebidas todas las partes. De Giovanni Reynoso Vázquez, permítanme comentarles que él mismo, para presentarse, nos dice que nació a los 9 días del mes de julio del 2000 en la Ciudad de México, y acá ya veremos las actualizaciones, nos estamos poniendo al día. Dice, actualmente estudia la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. La primavera se aproxima, es su primera obra publicada. Y creo que también esto, Giovanni, será importante un poco que nos digas, para mí en esta, te decían, yo veo tu cuento, tu narración como una potencia creadora, y el que estés estudiando biología me hace sentido, pues, ¿no? Me conecta tu obra con también una vocación y un interés por conocer la estructura y la conformación de qué hace que este dedo esté vivo, pues, ¿no? Lo mismo que este dedo, que una hormiguita, en fin. Sí, justo, y algo que me gustaría comentar es que sí me influye mucho la poesía, creo que es lo que más leo, y me agrada que haya comentado eso, que se ve algo al menos poético, y esa siempre ha sido mi intención, un poco también como Carlos Fuentes, ¿no? Estas reiteraciones de que hace, y sí, la biología siempre, bueno, es parte de mí y también quise plasmarlo en esto, y pues ahorita ya casi voy, ya estoy por terminar la carrera justo. Pues muchísimas felicidades y muchas gracias. De veras, otra vez, lean Invenciones a Cuento. Estamos ante autores de un nivel muy, muy alto, autoras y autores que no nos van a defraudar y pues que tienen un gran compromiso enfrente, como decimos siempre citando a El Hombre Araña, un gran poder también conlleva una gran responsabilidad, y la escritura es así, ¿no? La escritura conlleva esa gran responsabilidad. Pamela, con Pamela Hernández, a quien les presento primeramente, nació en Teoloyucan, en el Estado de México, el 5 de enero del 2002, y dice acá, actualmente estudia Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Publicó un texto en el compendio titulado M68, un librito que también publicamos acá en Libros UNAM, M68, Tinta de la Memoria, que salió en el 2019, y está por publicar un cuento en el fanzine La Nación Alien número 3. Y ya nos contará ahora Pamela si ya salió, dónde se puede encontrar. Pero bueno, por lo pronto, Pamela, mucho gusto, qué bueno tenerte acá. Una de las funciones principales de la literatura es sacudirnos, es provocarnos, es sacarnos de nuestras zonas de confort. Y en tu relato, que está ambientado en lo familiar, en un entorno que parecería luminoso y feliz, haces entrar lo terrible, lo ominoso, le abres la puerta al horror. ¿Cómo tú como autora, cuál fue tu idea para construir este claroscuro? Cuéntanos. Bueno, pues primero que nada yo me basé en pues algo cotidiano que fue comer mojarras en mi patio. Y justo como pasa en mi relato, sin meter spoilers, pues mi hermano pues agarró un ojo de la mojarra y pues mi mamá le dijo que iba a crecer un árbol. Entonces me basé un poco en eso para hacer el relato. Ese fue como el comienzo. Ya más adelante, realmente yo no sabía por dónde se iba a mover esta historia. Siempre digo que planeaba yo mandar 3 cuentos y el tercero ya era como escribe lo que sea. Realmente no sabía por dónde iba a moverse esta historia y la forma en la que yo describí ciertas cosas obscuras, realmente fue como escribe lo primero que se te ocurra que sea muy malévolo o algo perturbador, fue como escribe lo más perturbador que se te ocurra. Entonces fue un poco de esa manera. También fue algo muy espontáneo, este cuento fue algo muy espontáneo de mi parte,
me sorprendió cuando vi que gané. Pero creo que era un poco también también hablarle al público, creo que ayudó un poco a que esta historia funcionara. Y el contar cosas horrorosas de una forma tan tranquila, creo que eso también ayudó, esa pasividad en contar cosas que tú te sorprendes. Supuesto, en el camino irán puliendo también sus estrategias, estarán haciéndolas más conscientes también, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles son esas estrategias como autoras, como autores de las que pueden echar mano, a las cuales recurrir? Pero efectivamente, si para ti fue una cosa espontánea, pues efectivamente este contraste, meternos en una ambientación tan familiar, decía, tan luminosa, tan cotidiana, efectivamente, como una comida familiar, cómo se va transformando en algo que trastoca todo, ¿no? Y que sacude y que se vuelve, decía, ominoso al final. Pues Pamela, muchísimas gracias. Gracias, me da mucho gusto que tu cuento esté también en esta selección. Y Andrés Martínez, a quien tenemos acá también, me gustaría pues comentar ya en general un poquito del libro, comentarles a toda la audiencia. Hay un hilo conductor en los relatos de este libro y es un poco el elemento fantástico. Está en distintos grados y en distintas vertientes. Pero bueno, ahora concretamente en el relato de Andrés Martínez, de quien les diré brevemente. Andrés Martínez Ortega nació en la Ciudad de México el 29 de agosto del 2000, estudia literatura dramática y teatro en la UNAM, obtuvo mención honorífica en el cuarto premio memorial 68, publicó el microrrelato Las Ancianas en Milenio, en la versión impresa y en la digital, y su cuento Tinta Escurrida fue publicado en el programa cultural Tierra Adentro, un programa que siempre estará entrañablemente en el corazón de muchos de nosotros. El monólogo de su autoría, Virus del resfriado común, fue seleccionado y transmitido por Mejor Teatro a través de Facebook. Bueno, les decía de Andrés, el libro en su totalidad tiene este hilo conductor un poco entre lo fantástico, pero en tu cuento, Andrés, esto va increciendo y además va girando, va girando. Lo que de pronto parecía un secuestro se transforma en una desaparición, nos metes en una sensación muy opresiva y luego nos liberas, ¿no? Como lectores nos liberas. Cuando nos sentíamos a salvo y también sentíamos a salvo a los personajes, vuelves a girar y a meternos en un brete. Y la verdad es que yo celebro y gozo como lectora muchísimo ese oleaje que es como un juego de feria, ¿no? La cresta y el desplome. Y contrario a la historia de Pamela, por ejemplo, donde todo parece luminoso y deviene de soledad, tú rescatas a tus personajes, al final restableces el orden. Me encanta la verdad insisto en que no vamos a hacer spoilers con nuestra audiencia, pero de veras vale la pena muchísimo este libro. Cada uno de sus cuentos es una piececita magistral. Y bueno, preguntarte como autor, ¿por qué decidiste ese final? Después de traernos de arriba abajo, de emociones de una a otra, ese final, pues casi como final feliz, aunque bueno, sigue teniendo como toda la problemática detrás, pero ese final que hace que todo recobre su orden. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Realmente yo siempre me he cuestionado mucho la decisión del final, porque uno toma tanto, de alguna manera la construcción de este relato fue la de tomar caminos, ¿no? Fue la de empujar la trama siempre y estar tomando senderos ahí, estrategias. Y el final siempre me lo he preguntado, ¿no? Es decir, ¿qué alejaría a estos personajes de que todo haya salido mal, o que todo salga bien, o que todo salga de manera como sale, ¿no? Creo que yo lo hice así quizá un poco en la inconsciencia de aquel momento que uno tiene, ¿no?
creo que tiene que ver mucho con mi experiencia de vida. Creo que tiene que ver mucho como con la experiencia en general de mi familia, en la que muchas veces, y la que yo he visto en otras familias también, en la que suceden cosas terribles y muy fuertes, pero a pesar de todo siempre existe un hilo interno, que es el hilo, va a sonar quizá un poco romántico, pero es el hilo del amor, ¿no? Entonces, creo que viene un poco de esa espontaneidad del relato mismo, ¿no? Porque también es un relato que yo escribí un poco casi sin pensarlo realmente, simplemente sucedió. O sea, fue como muy intuitivo. Y en esa intuición, yo llegué a esa solución del final, ¿no? Y ya ahorita, ya quizá con más frialdad, me pongo a pensar por qué pasó eso. Y realmente creo que encuentro ahí en esa, ¿no? Como en esta cosa como amorosa, en como sensación del amor que está siempre de fondo, ¿no? Realmente es una historia donde el amor parece que está perdido y que no existe, pero siempre está ahí, solamente que está como en pausa, porque pues el hastío de la vida cotidiana, el hastío de ser una madre, pues de algún modo parece que se pierden las relaciones, pero siempre está ahí. Y sin embargo también es una cuestión de que pues las cosas pasan y siempre dejan una huella, ¿no? Entonces, creo que un poco ahí está la respuesta, más o menos esbozada. ¿Cambiarías este final? Digo yo, a mí me gusta el final y me gusta que restablezcas ese orden y además pues con esa idea de fondo de el amor como potencia reestructuradora, pero ¿cambiarías hoy ya con la nueva experiencia como escritor formándose, como, como ser humano que va creciendo también? ¿Cambiarías ese final? No, la verdad no, porque, o sea, de algún modo las historias que se escriben, bueno, las cosas que se escriben en general, pues son muy de su época, mucho se dice eso, ¿no? Y creo que aquí es igual, pues eso que escribí forma parte de un contexto de mi vida y de mi existencia y de una forma de vida en la que, pues yo la veía, yo veía las cosas en ese momento y creo que se nota, digamos, en esa espontaneidad, reitero, ¿no? Porque siento que si yo cambiara el final en este momento de mi vida, pues se notaría como que está metiendo ya mano al autor, ¿no? O sea, como que se nota que ya cambió su visión de la vida y quiere modificar el cuento para adecuarlo al presente. Pero de algún modo, insisto, pues los relatos se escriben en el momento y en el instante y la necesidad siempre está allí y es una necesidad vital del momento. Entonces, yo personalmente no cambiaría Muy nada. bien. Que se vale, ¿eh? También digo, pensando, me hiciste recordar a José Emilio Pacheco, ahora que platicamos también con Pamela de cómo fue surgiendo el cuento. José Emilio Pacheco decía, podemos cambiarlo todo menos nuestra sintaxis, ¿no? Como diciendo, como autores tenemos una base que no cambiará nunca. Y recordemos que Pacheco era un autor que transformaba sus poemas, sus cuentos, o sea, todo lo reversionaba, ¿no? Lo siguió trabajando a lo largo de la vida, a lo largo de su existencia, para, para modificarle lo que en un momento no le convenció, ya después de ese joven Pacheco que dejó atrás, como algo que ya no le convencía, lo modificaba en sus historias, en sus poemas, pero aún así siempre pues reconocía esto, ¿no? Podemos modificarlo todo menos nuestra sintaxis. Y bueno, esto para decir que se vale, pero sí, por supuesto, pues también se vale mucho dejar las cosas como salieron en ese primer impulso, en ese primer momento, con con esa honestidad, ¿no? Y con esa necesidad, como dices, de responder a ese momento. Me gusta mucho platicar con ustedes, realmente, y eso lo reitero con la audiencia, toda esta inteligencia que ustedes están mirando, escuchando acá de nuestras autoras y de nuestros autores, está reflejado acá en este libro Invenciones a Cuento. Y bueno, vamos a platicar ahora un poquito, vamos brevemente a conversar con André López García, quien nació el 23 de enero del 2002 en una casa de adobe del Estado de México, nos dice en sus propias palabras en esta autobiografía precoz André, y actualmente estudia lengua y literatura hispánicas en la FES Zacatlán y ha publicado en colaboración con el Vagón Literario, Fanática, también revista de la universidad, Almendra, Milenio y otros. Más que nada han sido cuentos cortos, nimiedades, dice lo que ha publicado, pero de poco en poco espera llegar lejos. Y créanme que sí.
Pues me gusta mucho, André, esta modestia que nos expresas, ¿no? Han sido cuentos cortos, nimiedades, yo te diría, son cuentos cortos, pero la verdad es que son de una fuerza muy grande, el que conocemos, por lo menos aquí, en estas invenciones a cuento, Náufragos en el inmenso mar. No es ninguna nimiedad, y lo que sí creo, y lo creo muy convencidamente de todas y de todos ustedes, es que de a poco, si persisten, van a continuar y van a llegar a horizontes lejos en nuestra literatura. El asunto es eso, persistir, seguir formándose y seguir escribiendo. Pero bueno, André, me gusta mucho esta forma en cómo te presentas, y es uno de los cuentos, quizá aquí, decía hace un momento, si hay un hilo conductor, quizá en la parte fantástica, Náufragos en el inmenso mar es un cuento más tirado hacia el realismo, hacia lo realista, pero por supuesto que tampoco excluye del todo lo fantástico. Ahí una de las voces, una de los personajes, Aurora, hay un guiño fantástico no quiero hacer spoilers, pero con un diálogo y una mirada que tiene ella con ella misma. Pero bueno, Náufragos en el inmenso mar es una historia estremecedora, muy urbana, una historia contextualizada en lo urbano, en nuestra realidad citadina, cotidiana, en la que queda muy claro cómo nos vamos alejando, los prejuicios que hay. No les decía, no quiero ser spoiler, pero en su estructura, una de las cosas que a mí me sorprenden gratamente, pues es esta mirada poliédrica que André logra en su cuento. Esta mirada poliédrica en la que nos pone a distintos personajes y nos muestra desde estas distintas miradas la historia, ¿no? Conocemos la historia desde distintos puntos de vista, desde un poco, pues, quien podríamos conocer como la víctima, el victimario. Hay en el trasfondo una narración de abuso durante muchísimo tiempo hacia el personaje femenino, y también de una revancha. Nos hace sentir muchísima empatía, André, siempre por tu personaje, y creo que eso es algo que logras muy bien, ¿no? Tienes personajes muy definidos, los caracteres de cada uno de ellos, tanto incluso del chofer de la combi, ¿no? Nos haces conocer las historias de cada uno de forma angular, ¿no? Y con ese poliedro formamos la historia colectiva, la historia común. Es muy interesante cómo nos hablas de un entramado al final, de un entramado de vidas, de un entramado que pareciera no tocarse y que pues lo vivimos diariamente, que pareciera no tocarnos, ¿no? Pareciera que a lo mejor Pamela, Cristian, yo no tenemos nada en común, y sin embargo puede ser que nuestras historias estén mucho más entrelazadas y entretejidas de lo que creemos. Cuéntanos, André, esta pareciera una historia, por supuesto, muy basada en tu observación de la vida, de la realidad, de lo cotidiano, pero también con una gran denuncia, ¿no? Una gran denuncia social, una gran denuncia de tu parte que de veras hace esa empatía con los personajes, desde luego, pero empatía también pues con una búsqueda de justicia. Bueno, me quedo un poco nervioso. Realmente esa modestia que menciona usted, que quiero emular de personas a las que admiro bastante, que son, por ejemplo, escritores como Antonio Malpica o Paco Ignacio Taibo, que tienen como esa capacidad de estarte hablando como si estuvieran cotorreando con cuates de bar o algo por el estilo. He asistido a presentaciones de ellos y creo que es algo que los caracteriza mucho, esa soltura, esa modestia,
sensación que transmiten de, como de decir, pues escribir lo puede hacer cualquiera que tenga esa curiosidad con la que, yo considero que nacemos todos y que se nos desarrolla de alguna u otra forma con nuestras relaciones. Entonces, creo que esa denuncia social que usted menciona bien puede surgir de parte de mi madre. Fue algo que me inculcó mucho desde pequeño y un poco siguiendo esta perspectiva del Che Guevara, una frase que les dice a sus hijos en una carta que les escribe cuando pues sabe que igual ya no los va a volver a ver, y les pone al final de la carta que él desea para ellos que sientan cualquier injusticia cometida contra cualquiera en el mundo, porque esa es la cualidad más bonita de un revolucionario. Yo no soy ningún revolucionario, ni mucho menos, pero sí espero o tengo como meta llegar a sentir cualquier injusticia cometida contra cualquiera en el mundo. Entonces, a partir de esa premisa o a partir de esa idea que tengo arraigada, yo muchas veces suelo ver a las personas caminando por la calle o en el transporte público, justamente como en mi historia, y lejos de echarles la culpa de cualquier cosa que les ocurra, me pongo a imaginar qué fue lo que los llevó a ese momento, a esa circunstancia en particular, o a cualquier error que les pueda costar algo, ¿no? Cualquier error o cualquier acierto. Porque, como decirlo, como dijo Cristian, todos somos seres humanos. Entonces, sea mujer, sea hombre, sea un conductor, sea un estudiante, sea un funcionario de gobierno, sea un literato, o sea, es N cantidad de cosas. Todos tenemos historias que nos definen y tenemos una personalidad que consecuentamos y que genera consecuencias. Entonces, yo es lo único que muchas veces hago, preguntarme qué, o por qué, o cómo. Pues esas preguntas que te haces al escribir, y eso creo que es una de las capacidades y de lo que hay que generar y fomentarse uno mismo como autor, creo que es ese observar el mundo y entender el mundo, poder generar esa empatía. Se nota en tu cuento y de veras creo que es una de las capacidades de las escritoras, de los escritores que, pues que cuando una obra es lograda, que más están ahí presentes. Y bueno, pues la verdad insistiría con nuestra audiencia en la búsqueda de la escritura. Es la búsqueda misma lo que mantiene a la escritura activa, y las voces que aquí, que en este libro resuenan, que inician aquí sus trazos, son de veras de muy alta calidad. Este premio, con este libro buscamos abrir surcos de tierra fértil, donde las semillas de cada una y cada uno de estos jóvenes que están iniciando su trayectoria como escritoras y como escritores puedan desarrollarse. Pero para ello pues necesitan agua, obviamente, ser regados con constancia. Ese líquido que los hará crecer, que las hará crecer como autoras y autores, por supuesto que es la propia disciplina que cada una tenga, pero también es la lectura de ustedes, la lectura de quienes nos acompañen en su recorrido, su mirada, ¿no? Y les invitamos entonces a adquirir este libro, a confiar en nuestras jóvenes plumas. Insisto en esto, no se van a arrepentir. Encuentren este libro en libros.unam.mx, allí está para todas y todos quienes quieran de veras apostar. Es un libro, si nos están escuchando abuelas, abuelos, es un libro también para conectarnos generacionalmente de una manera pues muy amorosa también, ¿no? Porque no, más allá de la edad, estas son las historias de escritoras y escritores que tienen mucho que decirnos. Y bueno, les invito también, voy a poner aquí en nuestra pantalla, les invito también a quienes quieran participar en
la nueva convocatoria de Premio Cuento Joven UNAM Sectei de este 2022, a que busquen la convocatoria en Libros UNAM, a que se acerquen a Sectei también a conocer las bases de esta convocatoria. Estamos recibiendo todavía manuscritos hasta el 30 de mayo, así es que anímense. Desde luego, por supuesto, no es gratuito, ustedes lo han visto aquí, son jóvenes con muchísimo talento, así es que la vara está alta, pero estamos seguros de que hay muchísima gente con cosas que decir, cosas notables, con buena formación y con mucho empeño por continuar ese hilo, ese entramado que nos vincula como seres humanos que escriben también, que se cuentan historias. Les invitamos a seguir las redes sociales de la feria y a participar, por supuesto, en esta convocatoria, a seguir las redes sociales de la Feria del Palacio de Minería, a las redes sociales de Libros UNAM, y pues no nos resta más que agradecer desde Libros UNAM muchísimo a nuestras autoras y autores, es el hecho de que hayan participado, por un lado, y que nos hayan regalado la oportunidad de conversar, de tener este tiempo y mucho más, de tener este libro entre las manos que apreciamos, valoramos, y personalmente yo se los digo con toda honestidad, no soy una lectora de fácil de que se convenza fácil, soy una lectora crítica que me ha dejado con un gratísimo sabor de boca y con ganas, chicas, chicos, de seguirles leyendo. Así es que mucha disciplina, muchas más historias por contar. Muchas gracias por estas invenciones a cuento.